César Duarte sale de prisión para ir al hospital. Ejército tomó Ochuc, un pueblo en conflicto electoral. Y alcaldesa sobrevive a ataque en Zacatecas. Bienvenidos al Caporal del 26 de junio. ¡Comenzamos! Habitantes y trabajadores de la refinería de Pemex en Cadereyta grabaron este video en las instalaciones. De acuerdo con Protección Civil Estatal, el incendio inició alrededor de la 1 de la tarde de este sábado 25 de junio, aunque las causas no han sido informadas. De manera extraoficial se le ha adjudicado a una falla en las instalaciones que provocó un flamazo que finalmente derivó en este incendio. Autoridades descartaron heridos. Fue controlado, de hecho, este incendio por personal del mismo Pemex en aproximadamente 30 minutos, por lo que tampoco fue necesario desalojar la zona. En este canal le fuimos dando particular seguimiento al proceso y le seguimos dando seguimiento al proceso de Jaime Rodríguez el Bronco, recordarás, detenido y que finalmente consiguió salir de prisión para llevar su proceso en arraigo domiciliario. Dijo estar mal de salud, le hicieron estudios, lo operaron, tuvo complicaciones. Finalmente convenció tanto él como su defensa al juez para que lleve su proceso en arraigo domiciliario, es decir, debido a su estado de salud le permitieron que se vaya a su casa y que allí permanezca sin salir para en lo que se desarrolla este proceso. Así fue como de hecho dejó el hospital rumbo a su rancho. Y como es costumbre, en este canal damos seguimiento a procesos relevantes hasta que haya sentencia, porque luego, como en el caso del Bronco, pues tenemos casos como ahora este. Otro exgobernador se sumó a la lista de los enfermos. Se trata del exmandatario de Chihuahua, quien llegó al poder por el PRI, César Duarte. La mañana de este sábado 25 de junio, la Fiscalía del Estado informó que el juez ordenó el traslado de César Duarte a un hospital de Chihuahua, capital. César Duarte salió del Cerezo de Aquiles Cerdán, se fue al hospital, le hicieron un procedimiento laparoscópico para colocarle una malla en una hernia inguinal derecha. De hecho, César Duarte llevaba ya varios meses acusando complicaciones de salud, incluso desde que había sido detenido en Estados Unidos con fines de extradición, pero fue finalmente hasta que llegó a México cuando comenzó a ser revisado. De hecho, en los últimos días ha sido cuestionado el fiscal del estado de Chihuahua, Roberto Fierro, sobre supuestos privilegios en favor de César Duarte al interior de prisión, y esto es justo lo que ha dicho al respecto, una declaración del pasado 16 de junio. Tenemos que resguardarle su seguridad por efectos de que fue el gobernador, no por ser un privilegio, pero finalmente tenemos que cuidar su integridad física y por eso está en una celda como han estado en otras ocasiones otros imputados, otros inculpados, pero no hay ninguna indicación de que nadie se le acerque, de que absolutamente nada, sino está cuidándose para su seguridad nada más. En los últimos meses te he platicado de lo que ha ocurrido en Ochuc, Chiapas, un lugar en donde eligen a sus representantes por usos y costumbres, pero que no ha podido realizar sus elecciones por disputas por el poder. El pasado 15 de diciembre tuvieron elecciones para designar al nuevo edil, pero se desató acabó todo en una balacera, porque uno de los candidatos, Hugo López Santís, no ganó y llevó a un grupo armado para sabotear el proceso. En esa ocasión, una persona fue asesinada y varias personas resultaron heridas en esta trifulca. Todo esto ocurrió sin la presencia de policías municipales, estatales, ni de elementos federales, debido a que así lo había solicitado el actual concejal a la Secretaría de Gobernación de Chiapas.
Desde entonces el grupo político ha amedrentado a la población con bloqueos de carreteras federales, con balaceras, privaciones de la libertad, quema de viviendas, según han denunciado los habitantes, razón por la cual el Consejo Comunitario y el órgano electoral de Okchuk han pedido en varias ocasiones la intervención de las autoridades tanto estatales como federales, pero estas no llegaban. Apenas el pasado 15 de junio realizaron de nuevo las elecciones pendientes, pero en 15 de 142 comunidades no pudieron votar por la presencia de hombres armados y detonaciones de armas de fuego. También tema que te platiqué en este canal. Finalmente, ayer sábado 24 de junio, además, de hecho a más de 6 meses de esta disputa, llegaron a Okchuk alrededor de 300 elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía Indígena. Ahora sí, con el objetivo de patrullar la cabecera municipal y vías aledañas y tratar de recuperar la paz en este lugar. En los últimos días, el obispo de Zacatecas, Monseñor Sigfredo Noriega Barceló, ha visitado comunidades pertenecientes a su diócesis. Durante el trayecto de Huejuquilla a Tenzompa, ambas comunidades ya dentro del estado de Jalisco, el obispo se topó con un retén no de la Guardia Nacional, no del Ejército, sino de la delincuencia organizada. Allá en el estado de Jalisco íbamos de Huejuquilla a Tenzompa, pero lo que me llamó la atención es que no era ni Guardia Nacional ni Ejército, eran personas de uno de los grupos delictivos. Ellos estaban haciendo lo suyo, pues, ¿no? No dejando pasar a otros grupos. Claro, está el miedo presente, tomamos las medidas que todo el mundo toma. Me faltó poner al inicio del clip la leyenda de que solo es audio. Se trató de una declaración en audio del obispo. Sigfredo Noriega es obispo en Zacatecas, una entidad que tuvo una jornada violenta la mañana de este viernes 24 de junio, en específico en el municipio de Apulco. En Apulco gobierna Janet Morales Huizar. Ella es una alcaldesa que ha denunciado amenazas en su contra en reiteradas ocasiones, a tal grado que ha tenido que dar algunos de sus informes de gobierno vía Facebook para no hacerlo de manera presencial. A las 9 de la mañana de este viernes, la alcaldesa estuvo en la comunidad de Tenayuca, en donde se reunió con el delegado de la comunidad. Fue en ese momento cuando al lugar llegaron un Torton amarillo cargado de arena y 2 camionetas. En los 3 vehículos iban hombres armados, escondidos, quienes llegaron al lugar presuntamente para atacar a la alcaldesa y a sus escoltas. Y he dicho presuntamente porque justo existen 2 versiones sobre lo que ocurrió en Apulco, principalmente hacia quién iba dirigido este ataque. Medios locales y testigos han afirmado y han constatado la presencia de la alcaldesa en la localidad, en específico en donde se desarrolló esto. Medios locales incluso han señalado que los agresores son presumiblemente integrantes del grupo de Jalisco Nueva Generación. La versión oficial llegó más tarde. La Mesa de Construcción de Paz y Seguridad del Estado de Zacatecas informó que no fue un ataque en contra de la alcaldesa, sino un enfrentamiento entre grupos antagónicos, aunque precisamente en ese lugar, en ese momento, estaba la alcaldesa. El balance es de un herido y 2 vehículos incendiados. El enfrentamiento duró algunos minutos. También fueron reportadas casas y vehículos dañados por los impactos de bala debido a este enfrentamiento, y finalmente los agresores se retiraron del lugar, atravesando en la carretera varios vehículos para dificultar el ser seguidos, justo como estás viendo en pantalla. Una persecución que tuvo que ser encabezada por elementos estatales o federales debido a que en Apulco no hay policías municipales. En Apulco no hay policías municipales debido a que los agentes renunciaron precisamente por amenazas de este grupo delictivo. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.
México.